con el doctor Rafael Monroy Ortiz. No sé si su presentación ya está lista para proyectar. Bueno, mientras leo su semblanza, el doctor es doctor en Economía por la UNAM, profesor investigador de la Facultad de Arquitectura de la UAM, profesor de asignatura Facultad de Arquitectura UNAM, docente en licenciatura y posgrado en la UAM y en la UNAM, director de tesis de licenciatura y posgrado, autor de libros, capítulos de libro, artículos arbitrados, indizados y de divulgación, árbitro para dictaminación de artículos científicos en revistas nacionales e internacionales, miembro de comités tutoriales de diversas universidades del país, ponente en reuniones académicas nacionales e internacionales, evaluador UNAM, AMC, PRODEP, CONACYT, ANPADE, Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, perfil deseable PRODEP, Sistema Estatal de Investigadores Honorífico, reconocimiento al mérito UAM 2015. Y su título de su presentación está ahí. Ok, es el espacio urbano, medio de reivindicación social. Bienvenido, doctor. Bueno, antes que nada agradezco mucho que vayan a nuestro espacio desde un foro de discusión en donde en teoría estamos haciendo interdisciplina, intertransdisciplina. A mí que me ha interesado este asunto desde hace mucho tiempo, siempre pisar los terrenos de los otros para poder charlar con ellos desde lo que nosotros creemos es un problema que ha sido científico de toda la vida, ¿no? Entonces, bueno, esa es una cosa. Entonces, bueno, me toca hablar de algo que está tratando de conversar con el otro, de forma que tiene una perspectiva que trata de acercarme con lo que trabajan en el 5. Yo espero que lo logre, y si no lo logro, traigo un chaleco antibalas y traje un montón de equipo para que me defiendan al salir, ¿no? Pero en esencia trato un poco de charlar con ustedes, ¿no? O con arquitectos y trabajadores del cine, ¿no? Bueno, a mí me interesa un poco el asunto del espacio público. En estos días el espacio público se ha descubierto el hilo negro y el agua tibia de que la gente participa en él, ¿no? Entonces, a mí me parece que en realidad el espacio público tiene unas vetas de discusión que deberían ser recuperadas, y una de ellas es la reivindicación social. Entonces, lo que un poco voy a tratar de hacer es discutirlo desde la disciplina intertrans, tratando de explicar si esto puede ser argumentado desde 2 o 3 disciplinas y qué valor tiene en la sociedad actual. Bueno, en términos generales, la ciudad, se sabe, pues es una estructura históricamente determinada que está vinculada a los modos de producción. Se entiende que cada modo de producción tuvo un espacio, y este espacio asumió una estructura que puede ser considerada urbana, ¿no? Y por lo tanto el espacio urbano pues existe tanto existe la ciudad, primera reflexión. Luego, la reivindicación social, y aquí estoy utilizando algo de la discusión de Vygotsky. La reivindicación social es una condición vinculada al modo de producción, de forma que refleja la división social, y por lo tanto los determinantes de la reivindicación pues tienen que ver con 2 aspectos, que son la distribución desigual de los medios de producción y un ejercicio diferenciado del poder. Esto, bajado en términos cognitivos, tiene que ver con que, bueno, todo proceso social es derivado de la conciencia humana, que se puede leer como la capacidad de reconocer la realidad y relacionarse con ella. Ahora bien, esto significaría en última instancia que se trata de una estructura mental formada por la interacción social, y por lo tanto se está condicionado por todas las formaciones sociales. Entonces me voy a mover con esa hipótesis. Si cometo un error, lo podemos discutir aquí.
pero un poco estoy tratando de poner la parte de la ciudad y la parte de la cognición. Entonces, mi hipótesis es que la reivindicación es una estructura cognitiva que se ha operado a través del tiempo, ¿no? En un marco de la formación social y, por supuesto, se ha agudizado en el capitalismo. Y entonces, vayamos a los caminos de este asunto. La formación de la sociedad urbana se estima más o menos por acá, ¿no? Cuando se da la primera domesticación de las especies, se sustituye a una sociedad que era basada en parentesco y comunidad rural por otra que tiene otras condiciones, otras características. Esto permite la fundación de las primeras ciudades que transforman las tasas de crecimiento de estas y bueno, se cuadriplican en 2000 años, lo que significa es que era un proceso inicial. En todo caso, se tiene un control de la naturaleza en ese momento, 10.000 antes de nuestra era, y existen grupos que someten a los otros y entonces se generan unas formas coercitivas, es decir, los valores del gobierno que se estima para algunos autores en la región Obey de Mesopotamia establece la primera autoridad clasista y estatal, ¿no? 4.000 años tiene que estamos aguantando estos cabrones, ¿no? Y entonces estas serían las ciudades primigenias, se habla de Uyuk, que sería una de las primeras de las que se tiene en una reconstrucción de este tipo. En todo caso, se da un ejercicio de poder y un trato diferenciado, hay un entorno social en donde se van generando ciertas condiciones y una de ellas que parece que es importante en el asunto es que se genera de la memoria oral a un alfabeto fonético y entonces este permite establecer las normas entre los grupos sociales y por lo tanto las personas que habitan en estos sectores tienen que atenderlas de alguna forma, ¿no? Entonces se generan reglas en teoría consensuadas, pero de los ejemplos que podemos mencionar, no porque agote el asunto, no voy a agotar la discusión, sino voy a tratar de abrirla. Está el código de Hammurabi, ¿no? Y en general, bueno, se normativiza el sistema de dominación esclavista y patriarcal, que es el que se mantiene hasta este momento. Y bueno, por supuesto, esto lo único que generó fue una presión social debido a la injusticia y al bajo nivel de la capacidad de reproducción social. Entonces las sociedades no tenían una condición de vida mínima y por lo tanto esto genera una presión que nos está obligando a enfrentar la situación. Y bueno, no existe participación, de acuerdo a Russell, hace falta una participación legítimamente suficiente, de forma que esto lleva a una de las principales contradicciones en la formación de la ciudad y en el espacio público, ¿no? Yo acá a lo mejor subrayo que una de las primeras tablillas en donde se encuentra un signo, en donde se involucra una división de clases, es aquel donde se explica como esclava en el 3000 antes de nuestra era. Entonces, interesante saber que existía en ese momento una condición patriarcal y que hay un problema de género desde el inicio, ¿no? Bueno, por supuesto se da una explotación de trabajadores, hay clases dirigentes que exigen mayores bienes, todo lo que se producía se lo apropiaban los sectores administradores, ¿no? Y eso pues generaba pobreza y grandes grupos se morían de hambre, ¿no? Entonces, bueno, se consumían todas las cosechas y no regresaba nada de lo que tenían a los sectores campesinos y por lo tanto había una condición crítica para este sector, ¿no? A esto se le denomina como el inicio de la revolución social porque es aquí en donde la población comienza a organizarse y entonces genera ciertas condiciones de manifestación que al inicio decíamos se trata de la reivindicación social. Bueno, si llevamos esta discusión más adelante, un poco adentrándonos hacia a la parte última del esclavismo, entrando a lo feudal, a lo mejor subrayar que se forman diferentes estructuras urbanas en torno a pues, ciertas características que eran técnicas, la fundición de hierro, etcétera, que permitieron mayor producción agrícola, se generan nuevos oficios, hay una división de clases muy marcada, pero los artesanos y los comerciantes que en ese momento comenzaban a administrar, digamos, la producción de ciertas regiones, pues permitieron que se dieran en las rutas comerciales el asentamiento de nuevos pueblos y ciudades. Esto, pues obviamente tiene reflejo de varias rebeliones, se tienen registradas para Grecia o para China, Roma, esto con Espartaco, que logró reunir cientos de miles de esclavos que se rebelaron, vencieron a todo el ejército romano y cuando se repliegan hacia el sur pensando que podían atravesar a Sicilia, alguien los vende y entonces los matan. 10.000 de los esclavos fueron crucificados en esa revuelta, ¿no? Que fue una de las principales expresiones o de las primeras expresiones grandes. Ya hablando de la estructura feudal, bueno,
al inicio se trataba de una economía virtualmente independiente que recoge algunos beneficios de las estructuras anteriores sociales. Se trabaja con un arado que era planteado de otra forma, ya no con método animal. Se tiene un método de pastoreo que aprovecha lo que generan los animales para poder fertilizar el suelo, y eso incrementó alrededor del 50% de la fertilidad, ¿no? Ya se plantean tecnologías como los molinos de viento, y bueno, en realidad sostenían a la economía campesina, pero los señores feudales eran los que venían beneficiados de esto. ¿Quiénes? Bueno, feudales, nobles, guerreros, instituciones religiosas, eso hay que subrayarlo, ¿no? Abadías y monasterios. Luego, esto significa, o se puede leer como una transformación polarizante, en donde, bueno, existe una diferenciación social, el problema fue en todo caso que los comerciantes asumieron ciertas condiciones de poder, las decisiones de la ciudad las tomaban los comerciantes en un inicio, y esto fue separando, digamos, las decisiones del sector, principalmente de la iglesia, ¿no? Y bueno, se empieza a sistematizar algunas cosas, en las primeras universidades, más o menos en el siglo XII, se mecaniza la industria en el sentido inicial, no como la conocemos, ¿no? El sector social pues era un sector anquilosado, casi un PRI renovado, ¿no? Y bueno, en todo caso, los elementos de la Edad Media que no pueden ser dejados atrás es que hubo una hambruna, peste, malnutrición, 50% de la población murió en ese momento y se abandonaron las aldeas. Acá se registran varias insurrecciones, ¿no? No está bien. En todo caso, de estas, algunas de ellas eran organizaciones de trabajadores que trataban de modificar, digamos, este patrón de administración en donde alguien se había beneficiado de ello. Algunos ejemplos, los Chomsky, ¿no? Y la parte de Wat Tyler, que fue uno de los principales investigadores de las primeras revueltas. Bueno, ya en la parte más sólida del feudalismo, algo que yo denominé la crisis inobjetable, es que si bien la población creció y le llevó 300 años, en realidad la peste acabó con toda esta ciudad. 50% de los niños morían antes de los 4 años, lo cual es una tasa bastante importante, ¿no? Y si ustedes revisan ese indicador por país, 500 de cada 1000, 400 de cada 1000, 300, es una tasa altísima de niños muertos, ¿no? Y la esperanza de vida para ese momento, vean, 24, 27, 28, yo ya me hubiera muerto 2 veces más o menos, ¿no? Y bueno, acá un poco mencionar la población total por país, más las ciudades, cómo se incrementaron, ¿no? En un periodo y porcentaje, tal vez subrayar qué condiciones tenía esa gente, pues tenía una ingesta calórica pues menor a su consumo biológico, y por lo tanto pues la población tenía graves problemas de desnutrición y muerte eventualmente. No se alcanzaban 2000 calorías, esto es bien interesante, mientras las clases acomodadas comían 7000 calorías. Entonces se hablaba de que había 7 diferentes tipos de carne, ¿no? Del señor feudal, él podía alimentar de eso, y entonces 7000 calorías en cada ingesta, cuando las personas que trabajaban todo el día, todos los días de todo el año, pues no ingerían más de 2000, entonces la tasa de mortalidad se incrementó también. Y bueno, se incrementaron también las enfermedades de los señores feudales, que comiendo esto, pues se empezaron problemas de gota, cardíacos, de crónico-degenerativas, etc., ¿no? Bueno, se da, por supuesto, esto que es paralelo, la colonización de todos los países, y en la extracción de ellos, un incremento de la actividad industrial progresiva. Londres alcanzó los 200.000 habitantes en ese periodo, ¿no? Ahí ya se tienen ciudades de 10.000 habitantes, 52 en Gran Bretaña, 55, etc. Es decir, se está transformando, digamos, el entorno a través de otro sector de actividad. Bueno, y hay una ubicación de los sectores más degradados, bien identificados en varios estudios, ¿no? Y tal vez una parte interesante aquí sería que el consumo per cápita de agua en París en esta etapa era de 10 litros, y parte de ella era utilizada de Sena. Entonces eso provocó una gran cantidad de enfermedades, entre otras muchas cosas, entre las que se encuentran esto. A raíz de esto estamos escribiendo algo que se llama así como la enfermedad de la ciudad, tratando de encontrar si existen correlaciones que puedan explicar precisamente cómo la ciudad está generando un entorno que es poco habitable, ¿no? Y bueno, la peste, igual la fiebre amarilla, paludismo, tifus, difteria, tétanos, disentería, tuberculosis, entre los principales problemas.
Luego, el mismo sistema que administraba se planteó corregir la pobreza y entonces planteó una serie de leyes. Traigo 3 ejemplos, no agoto el asunto. En todo caso, la ley de pobres, que además deberían portar una P de pobre y que no se les permitía moverse de su entorno, en donde se les obligaba a trabajar, y el Scheme Hamla, que en teoría pues era que se iba a pagar una familia para poderse proveer de su alimentación de acuerdo a la cantidad de personas que la consumaban. Y unos casos de acogida que en realidad lo único que hicieron fue que se llevaban a los niños ahí, tenían una esperanza de vida de un mes en esa reflexión. Funcionaba como una cárcel para las personas, ¿no? Porque les obligaban a trabajar. Bueno, entonces existen reivindicaciones de corte salarial y laboral en las ciudades. Se habla más o menos que se generaron entre 700 y 800, 119 conflictos laborales, 375 tumultos, huelgas, para los que indistintamente se usó el ejército. Y bueno, parte de las manifestaciones, Lut planteaba el asunto de destruir las máquinas, se organizaban y destruían, y había otra clase de insurrecciones en todo el mundo. ¿Qué pasa en el capitalismo? Yo acá doy un giro al asunto. El análisis de Marx plantea que en la lógica de obtención de la tasa de ganancia, pues existen unos factores, ¿no? La tasa de ganancia más el aprovechamiento de capital variable y constante. Esto sería la gráfica de la tendencia de la tasa de ganancia, que como pueden apreciar es decreciente. ¿Por qué la planteo aquí? Porque existía una condición de sobreexplotación que también fue origen de la manifestación. Existen diferentes manifestaciones, se organizan, hay huelgas en todas partes, desde 1860, 70 hasta los momentos más críticos. Y bueno, yo quería llegar a esto. Con la ominosa golpe de Estado a Bolivia, que están faltándonos al respeto a todos los latinoamericanos, se pone de manifiesto cómo la apropiación social, la reivindicación social tiene que ser un mecanismo que tiene que transferirse a nuestros estudiantes, a nuestros compañeros, porque de otra forma no vamos a poder mantenernos en esta racionalidad económica. Bolivia, Chile, en donde muchos de los estudiantes perdieron un ojo con las balas de las guardias, ¿no? Colombia, Argentina, Ecuador, Nicaragua, Francia, Brasil, fora Bolsonaro, ¿no? El último informe de gobierno que tenía. Entonces, esta manifestación, el hecho de que los soldados se enfrenten a la población, ha sido eternamente el control de nuestras formas de manifestación. Y entonces yo dejo una hipótesis para discutir. La primera es que pues, se trata de una estructura corruptiva, dialéctica, y que ha sido operativizada como rebeliones, organización social, y algo que pues, debería ser leído: apropiación, uso, funcionamiento, mantenimiento, enseñanza, formación política. Y está vinculada a toda la formación social. Si tantito me apuran, lo que quise mostrar acá fue la gramática de la reivindicación. Gracias. Sí, gracias al doctor Monroy. Si hay preguntas, tenemos tiempo para algunas preguntas. Vamos a romper el hielo. Digo, es mucha información la que nos das. Siento que hay muchas cosas a las que podría reaccionar, y además el paso fue rápido. No sé si tuve tiempo de asimilar todo, pero justamente como te pareció importante esta última parte, las reivindicaciones sociales, a mí es un tema que también me llama mucho la atención, y quería saber, digo, se sale un poco del tema en realidad, aunque quizás también haya sus vínculos con el tema de la jornada, pero ya que tocas el punto de las reivindicaciones sociales, ¿no? Sabiendo que en Haití, en Líbano, Egipto, más aparte de las que tú presentas aquí, en otros lados del mundo, o sea, prácticamente parece un fenómeno global, ¿no? ¿Cuál es tu lectura? ¿No? Podemos decir que ya es un sistema agotado, ¿no? Socioeconómico, podemos decir que es la misma presión ecológica, que ya nos está llegando el agua al cuello y estamos... O sea, yo sí
yo sí creo que debemos encontrar nuevas formas de organización social o nos carga la fregada. Pero, ¿cuál es tu lectura, digamos, desde tu perspectiva de estos movimientos? ¿Y por qué esta sincronización, ¿no? Que también seguramente tiene que ver con la globalización de la que hablamos aquí antes? Híjole, bueno, es una pregunta doctoral casi, ¿no? Pero a lo mejor mi interpretación sería la siguiente. El sistema ha tenido indistintamente estrategias para ajustarse ante lo que Marx decía, la caída tendencial de la clase ganancia. Ese ajuste ha venido a representarse con una tuerca, una vuelta a la tuerca en la exigencia de la fuerza, a la exigencia de la fuerza de trabajo, ¿no? Y también a la extracción de recursos. Por lo tanto, en ambos sentidos, la población tiene un límite en el sentido de que empieza a morirse, empieza a tener conflictos, empieza a tener algo que para Bellamy Foster le llama la grieta, ¿no? Hay una fractura que es funcional y que implica que hay un ajuste que si estuvieran acá compañeros biólogos podrían explicar muy bien, en el sentido en el que hay un equilibrio que tiene que buscarse reequilibrar, ¿no? Entonces, ¿por qué se está dando? Porque los ajustes están apretando todas las regiones. Pues la tasa de ganancia está a nivel mundial, por lo tanto en todas las regiones hay una respuesta ante la vuelta a la tuerca. Entonces creo que esa es una lectura. Ahora, entiendo el asunto de que en paralelo tiene que surgir una nueva condición que tiene que ver con recuperar lo que nosotros ya habíamos descubierto hace 4.000 años, ¿no? Entonces, el buen vivir, la condición del equilibrio de vida, las condiciones de vida, etc. O sea, hay un montón de cosas que recuperar, ¿no? El poder desmontar la individualidad que se introyecta en los chamacos, ¿no? Y que ¿no? Esta parte de tienen que empezar a trabajar en el bien común, en revisar que el buen vivir no tiene que ver con tener, sino con poder respirar finalmente y tomar agua. Entonces, bueno, es una estructura que se ha ido transformando, pero que hay que voltear a ver lo que nosotros ya habíamos mantenido en un tiempo atrás. Y creo que por ahí es la excepción, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Y cómo hacerlo desde aquí, ¿no? Desde la universidad? Cuando la universidad es la que vende los códigos para vivir así como nos hacen vivir, ¿no? Cuando, por ejemplo, yo lo ilustro así como soy caricaturista y hacía historietas, lo ilustro como nos entrenan para ir a comprar códigos a la universidad, ¿sí? Aunque sea la universidad pública, la pagas con horas nalga, ¿no? ¿Cómo le hacemos desde la universidad? Porque en la universidad aprendemos que los microbios son los que causan enfermedades, ¿no? Aprendemos un montón de códigos que son los que nos tienen atrapados, ¿no? Nuestro pensamiento sí. Atrapado, ¿no? Sí, bueno, eso tiene dos respuestas bien concretitas. Cuando se discute esto en el Foro Mundial Social, cuando se discute esto en el primer Foro Mundial de Pensamiento Crítico, es la epistemología del sur, ¿no? Entonces, Boaventura Santos plantea que nos han dominado a través del derecho y la ciencia, pero la ciencia positivista. Yo al principio empecé diciendo, creo que agradezco mucho que me inviten para hacer una discusión intertransdisciplinaria. La ciencia o la epistemología desde el sur no hace un desdén a la ciencia siempre que ésta se quite lo positivista. Entonces, lo positivista es describir por describir, y entonces yo tengo un montón de colegas que describen el espacio público y tiene 4 rayitas y 3 arbolitos y el pisito está bonito y va mucha gente y entonces los arbolitos, y estos son chingaderas, ¿no? Y entonces uno tiene que hacer epistemología del sur en donde el espacio público tiene una interpretación social, tiene una forma de uso diferente. Entonces, ¿qué implica? Que tiene que ser intertrans, recuperar la condición social, y a mí me parece central hacer ciencia acompañante. O sea, nosotros no tenemos que hacer ciencia para la gente, tenemos que hacer ciencia con la gente, ¿no? Y eso modifica las cosas. Si tú le quitas lo positivista, entonces ahora sí estamos acompañando a la gente. Ahora, cierto, nos formaron a todos, absolutamente todos, a mí incluyendo, en una lógica que es positivista, ¿no? Entonces describes las cosas hasta el cansancio sin que eso tenga sentido. Pero a mí me parece que tenemos que hacer una ciencia en donde empecemos a hacer reflexión en torno a qué estamos ayudándole a la gente a partir de lo que estamos estudiando. Y entonces eso cambia la cosa. Hacemos una ciencia para la gente, con la gente, ¿no? Acompañante, que yo le digo una ciencia de la resistencia. ¿Alguna otra pregunta?
Gracias, doctor Monroy. Entonces, Rafa, ¿cuál sería el mensaje que tú le darías a los alumnos de arquitectura, quienes están ahorita entusiasmados, estudiando, conociendo, y tú qué les recomendarías para el momento en el que ellos salgan al campo laboral y tengan que enfrentarse con este sistema? Bueno, sí, yo voy a aprovechar la ventana, pero yo diría, lástima que ya no está mi maestro Jean Robert dando clase, sino yo les pediría que tomaran clase con él, ¿no? Para que empezamos a explicar cosas, ¿no? Pero nosotros afuera tenemos que enfrentar una condición, si el 70-80% tiene un nivel de ingreso hasta 2 salarios mínimos, nosotros no podemos ir a diseñar un espacio, donde estamos acá teorizando, filosofando, si en la realidad apenas hay para comer como para diseñar, entonces hay que resolver cosas concretas con lo que se tiene. Entonces no se puede hacer arquitectura creyendo que estamos saliendo a un mercado, estamos saliendo a una condición muy grave de la gente, y creo que entender eso implica entonces incorporarse a proyectos sociales, incorporarse a mecanismos de trabajo comunitario, incorporarse a la recuperación de la cultura, incorporarse, es decir, tenemos que ir allá afuera a sumarnos, no hay de otra, ¿no? Ahora, quiero salir al mercado y me voy a volver famoso, voy a aparecer en la revista, pues está perfecto, ¿no? Está perfecto, se introyectó muy bien el asunto individual, egoísta, ególatra, ¿no? Espérame, no sé, ¿no? Entonces hay que desmontar eso, discutiendo aquí, ¿no? Si me abren el espacio a mí, después de eso quién sabe si me inviten otra vez, ¿no? Pero hay que desmontar esas cosas, ¿no? Hay que tratar de que se desmonten y trabajar sobre lo comunitario, recuperar la lógica de las personas, ¿no? Yo creo que por ahí se tiene que transitar, ¿no? Solamente un comentario. Hace poco participé en un seminario latinoamericano sobre volver a la tierra, con construcción con tierra en Oaxaca. Y visité algunas casas excelentes, ¿no? Maravillosas casitas de adobe, unas soluciones con techos de madera, y me quedé impresionado de la calidad. Y con 2 jóvenes les pregunté, ¿dónde estudiaste arquitectura? Dice, no, yo no estudié arquitectura jamás. Se me hizo mucho más ese camino tan limpio, tan sencillo, lo pudieron hacer precisamente porque no estudiaron arquitectura, ¿no? Sí, y ahí yo agregaría que el trabajo es donde se desmonta la conciencia de clase. Por aquí al final comentaba la compañera que expuso antes, se tiene que hacer una arquitectura social, etc. Sí tiene que ser así, pero no tiene que ser aquí desde aquí. No se tiene que formar aquí, se tiene que formar allá, en donde si caminamos a la barranca aquí a 3 pasos y encontramos casas que se están sosteniendo con palillos, pero que deberíamos estar ahí tratando de resolver cosas, ¿no? Se tiene que hacer diseño urbano desde donde está el problema, no desde un papel en blanco, no discutiendo aquí en donde estamos cómodamente sentados, con un aire acondicionado, ¿no? No, a mí me parece que las realidades están por arriba. Entonces, si pudiera regresarse a una educación no formal, ¿no? ¿Cómo incorporamos la educación no formal en la educación para que hagamos una mezcla de conocimiento tradicional y saberes, contacto de entre saberes para poder avanzar hacia recuperar lo comunitario? Es una pregunta epistemológica difícil, pero hay que salir, ¿no? Hay que salir, ¿no? Y eso implica, en todo caso, salirnos del salón, trabajar, hacer acercamientos, acompañamientos, etc. Bueno, estamos en tiempo. Gracias doctor, por su presencia. Un aplauso.